El Transmilenio es un transporte BRT, lo que significa Sistema de Autobús de Rápido Transporte. Este sistema de transporte se implementó en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, con el fin de evitar el tráfico que se forma en la ciudad y ayudando a una movilización más rápida para el ciudadano. Este fue inaugurado en el año 2000 y su funcionamiento está constituido en autobuses de marca Volvo, Mercedes-Benz y Marco Polo. Desde que este se encuentra en funcionamiento, se ha podido evidenciar diferentes tipos de gases de efecto invernadero que produce este sistema de transporte, lo que genera diferentes consecuencias en el medio ambiente, algunas como el calentamiento global, la lluvia ácida, entre otros. El funcionamiento del transporte público Transmilenio está basado en un motor de 4 tiempos, el cual lo ayuda a desplazarse por la capital colombiana, Bogotá. El motor de 4 tiempos es un sistema preciso que aprovecha al máximo la capacidad de movimiento que se genera con una serie de explosiones al interior del motor. Esto nos dice que su combustión es interna. Este motor solo toma 4 momentos o tiempos al interior del cilindro. Estos 4 tiempos son admisión, expansión, compresión y escape. Como el sistema Transmilenio está propulsado por un motor de combustión interna, existen dos diferentes gases que expulsa este motor. Unos son los evaporativos y otros por el tubo de escape. Las emisiones causadas por la evaporación de combustible pueden ocurrir si el vehículo está estacionado o está en circulación. Su magnitud depende de las características del Transmilenio, factores geográficos o meteorológicos. Como las emisiones dependen de las características del vehículo y el Transmilenio es más pesado y más potente, esto quiere decir que va a generar más gases por kilómetro recorrido. Las emisiones por el tubo de escape se producen debido a la quema de combustible. Los gases que se producen son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, entre otros. Si la combustión fuera perfecta, todo el oxígeno del aire se convertiría en dióxido de carbono y todo el hidrógeno del combustible se convertiría en agua. Pero no, la combustión no es perfecta, lo que hace que se produzcan diferentes gases de efecto invernadero que contaminan el medio ambiente. Según una encuesta realizada por El Tiempo, se puede decir que los Transmilenio generan más gases que un vehículo normal. Según la investigación, el 32% de óxido de nitrógeno y el 62% de monóxido de carbono son producidos por el Transmilenio. Bueno, los factores que afectan la velocidad de reacción son la concentración de los reactivos, la naturaleza, el estado físico, el grado de división de también los reactivos, la temperatura y los catalizadores o inhibidores. En el caso de la concentración de los reactivos, habrá más moléculas chocándose, entonces aumentará la probabilidad de que hayan choques eficaces y así aumenta la velocidad de reacción y que se produzcan los productos. En el caso de la naturaleza de los reactivos, en el caso que sea un enlace covalente, como es más difícil de separar, hará que los reactivos sean más difíciles de separar, por lo tanto, y que sea más lento el proceso para formar los productos. Y en el caso del enlace iónico, como es más fácil de separar, será más rápido la formación del producto. En el caso del estado físico de los reactivos, en el caso que sea un gas, las moléculas del gas se mueven más rápido y tienen más energía, entonces se formará más rápido los choques eficaces y por lo tanto el producto será más veloz en la reacción. En el caso que sea un líquido, ya va a ser más lento y un sólido mucho más lento, por lo tanto. En el caso del grado de división de los reactivos, afecta más que todo a los sólidos, ya que si un sólido es liso y no está cortado, las moléculas no pueden interactuar directamente con este, en cambio si se divide en partes, será más rápida la reacción ya que podrán interactuar más con este. La teoría de colisiones fue inventada por el científico y químico Gilbert Lewis en 1920 y la cual dice que los productos solo se pueden generar por choques eficaces en las moléculas de los reactivos y para que hayan estos choques eficaces deben tener dos características, las cuales son que haya la energía necesaria y que la colisión se dé en una orientación adecuada. Bueno, los factores que afectan el equilibrio químico de una reacción pueden ser
el cambio en la concentración de los reactivos o productos, el cambio de la presión y por lo tanto el volumen o el cambio de temperatura. Y relacionándolo con el principio de Le Chatelier, el cual dice que si una reacción tiene una perturbación, sufre una perturbación o una tensión, intentará soportarla y cambiarla. Entonces, digamos en un ejemplo, si se altera el volumen en los reactivos, intentará alterar el volumen en los productos para tener así lograr así el equilibrio químico. Bueno, la velocidad de reacción es definida como la cantidad de sustancia que reacciona por unidad de tiempo. Y la fórmula es: velocidad es igual a una constante del reactivo A elevado a un número, en este caso alfa, por el reactivo B elevado a otro número, en este caso beta. Para calcular la constante se usa esta ecuación, que es igual a constante por constante del número E elevado a menos la energía de activación sobre la constante de los gases ideales por la temperatura. Esta fórmula, para quitarnos este menos, también se puede expresar como constante es igual a la constante del número E elevado a, en este caso ya se quita el menos, la energía de activación sobre la constante de los gases ideales por la temperatura, y acá 1, ya que es el contrario. Otro de los factores que afecta a la velocidad de reacción es la temperatura, la cual dice que entre más choques, cuando aumenta la temperatura, aumentan los choques de las moléculas de los reactivos. Entonces, cuando aumentan los choques, aumenta la probabilidad de que hayan choques eficaces, por lo tanto, hay un aumento de velocidad en la reacción. Usando esta fórmula, acá en la temperatura, digamos, si la temperatura sube, usando esta parte de acá, coloquémosla, que sería la energía de activación sobre la constante de la ley de los gases ideales por la temperatura. Si la temperatura sube, este valor baja, ya que al dividirse por más valor, este valor bajaría. Entonces, ahora tomándolo con el valor de E, como este valor baja, entonces por lo tanto todo este valor también bajaría. Ahora tomándolo con la parte del 1, al dividirse el 1 por un número que cada vez se haciendo más chiquito, va bajando, este valor aumentaría. Entonces, si este valor aumenta multiplicado por la constante, entonces la constante aumentaría. Y como la constante aumenta, por lo tanto la velocidad también aumenta. Otro factor que afecta la velocidad de reacción son los catalizadores y o inhibidores. Y se dice que los catalizadores disminuyen la energía de activación, mientras que los inhibidores la aumentan. Tomando el ejemplo de esta fórmula, podríamos decir que si disminuye, por lo tanto, disminuiría también el valor de E elevado a la energía de activación sobre RT. Y por lo tanto, si disminuye este valor, aumentaría el valor de todo esto, ya que se dividiría en un valor menor, cada vez menor. Y como es multiplicado por esto, el valor va a ser mayor y la constante, por lo tanto, su valor va a aumentar. Pero si el valor de la constante aumenta, por lo tanto, también aumentaría la velocidad de reacción. Entonces, en el caso de los catalizadores, aumenta la velocidad de reacción. En cambio, en el caso de los inhibidores, sería el contrario, ya que todas las flechas se voltearían al revés. Y entre más haya energía de activación, va a haber menos reactivos que alcancen tal energía, entonces no se va a poder dar el producto o
el producto se va a producir más lentamente. Bueno, el efecto invernadero se define como el aumento de la temperatura de la atmósfera por la concentración de gases. Estos gases pueden ser dióxido de carbono, metano, ozono, vapor de agua, óxidos de nitrógeno o fluorocarbonatos. Aquí hablaremos de los factores a los que influye el efecto invernadero, que son el factor biológico, económico, político y social. En el factor biológico encontramos que se derriten los polos, se pierde fauna y flora, desaparecen especies de animales y plantas, se queman los bosques, los animales acuáticos emigran a las zonas más profundas del mar, se pierden zonas costeras y se pierden playas, aumenta el nivel del mar, existe la lluvia ácida y también esto puede provocar mayores devastaciones por desastres naturales. En el factor económico, las zonas pesqueras pierden productividad, se venden menos fauna y flora comercial, existen grandes inversiones por perjuicios por desastres naturales y se crean grandes insumos para detener la polución. Al igual que se aumentan los insumos para mejorar la asistencia médica por daños a la salud por el factor del medio ambiente. En el factor político, se crean nuevas políticas en contra del calentamiento global, se crean reformas por daños a la salud y reformas para el mantenimiento del medio ambiente. Por último, en el factor social se encuentran los daños hacia la salud humana. Por último, hablaremos sobre las posibles soluciones a nuestro problema. Hablaremos desde el nivel local, nacional e internacional, pero teniendo en cuenta que sean propuestas simples y que puedan implementarse a un futuro próximo, sin estimar un presupuesto claro. En el factor local tenemos 4 propuestas. La primera es mejorar el sistema de Transmilenio. Esto incluye como propuesta ponerle 2 motores a cada Transmilenio y mejorar su estructura para que sea más aerodinámico. La segunda propuesta es mandar a chatarrizar los SITP temporales y sustituirlos por el SITP tradicional que se utiliza hoy en día, a un sistema que es mucho más amigable con el medio ambiente. La tercera propuesta es aumentar el número de vías de ciclorruta que existen dentro de la ciudad para que la gente se pueda movilizar en sus bicicletas. Y la última es implementar campañas para la siembra de árboles y zonas verdes alrededor de toda la ciudad para aumentar no solo la disminución de gases de efecto invernadero, sino el contento social que puede existir. A nivel nacional tenemos 2 propuestas. La primera es la reforestación de grandes zonas de árboles. Y la segunda se basa en implementar reformas que disminuyan la producción de gases de efecto invernadero, al menos en un 3% más, dentro de las fábricas del país. Así disminuimos la producción de gases de efecto invernadero como lo son el dióxido de carbono, el ozono y el metano. A nivel internacional tenemos 4 propuestas. La primera es la implementación de nuevas energías renovables para mejorar la condición energética alrededor del mundo. La segunda es disminuir en al menos un 5% el consumo de petróleo y más que todo en países que son extremadamente petroleros. La cuarta es prohibir el fracking. Aunque sabemos que no es muy posible que se haga, sería una buena idea prohibir esta práctica respecto a todo el daño ambiental que este produce. Y por último, nuestra última propuesta es remover parcialmente la energía nuclear, pues aunque no la podemos remover del todo, sería bueno que disminuyéramos su uso dentro de la sociedad porque esto afecta mucho al medio ambiente.